señores magistrados, señoras y señores que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que será convocado para esta fecha. Por lo tanto, pido a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar durante esta sesión. Muy buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados. En cumplimiento a su instrucción, informo que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno de este Tribunal Electoral de Tabasco y la de la voz, por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Los expedientes administrados para resolver el día de hoy son 8 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación, lo que hace un total de 10 medios de impugnación con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable procesados en los avisos correspondientes y claros administrados en la página de internet de este órgano jurisdiccional y en los oficios de convocatoria circulados a los previamente a los señores magistrados. Esta es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias. Señores magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la resolución de los expedientes que previamente han sido enlistados. Si están de acuerdo, síganse manifestando mediante votación económica. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, y para dar inicio a la resolución de los asuntos previamente aprobados en el orden del día, y atendiendo también a los principios de celeridad y economía procesal, solicito la presencia de la jueza instructora Liliana Arias Valencia, a quien se autoriza para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que en su calidad de ponente somete a consideración de este Pleno el magistrado Óscar Rebollero Herrera, en los expedientes TJDC 41/2015, TJDC 43/2015, TJDC 44/2015, TJDC 45/2015, TJDC 46/2015 acumulados, así como el TJDC 49/2015 y TAP 35/2015 y TAP 36/2015 acumulados. Adelante, señora presidenta. Con su autorización, señora presidenta y señores magistrados, doy cuenta al Pleno con los proyectos elaborados por el magistrado ponente Óscar Rebollero Herrera en sus 6 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y 2 recursos de apelación que enseguida se describen. En lo que respecta al juicio ciudadano número 41 de este año, formado con motivo de la demanda interpuesta por Berta Patricia Bautista Guade para controvertir el registro de la ciudadana Gladys Ester Guadalupe Cano Conde como candidata a la presidencia municipal de Teapa, Tabasco, postulada en común por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. La actora se duele en esencia que dicho registro es improcedente, arbitrario y contrario a derecho, pues el partido en el que milita, en aras de cumplir con la paridad de género, pisoteó sus derechos y su dignidad al considerar a una candidata externa para tal puesto de elección popular, ya que considera hay suficientes mujeres periodistas en su municipio con los méritos para sacar adelante la elección, sobre todo porque la ahora candidata toda la vida ha sido priista, habiendo renunciado a su militancia a escasas horas de su registro sin hacerlo públicamente. Es conveniente precisar que el acto que reclama la proveniente deviene del cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional electoral SXJRC 79/2015 a fin de cumplir con el principio de paridad de género en la subvertiente horizontal y vertical, por lo que su partido político efectuó el registro de la candidata cuestionada en ejercicio de su derecho constitucional de libre autodeterminación y autoorganización derivado del contenido de los artículos 41, base 1, tercer párrafo y 116, fracción cuarta, inciso F de la Carta Magna.
En ese sentido, la Ley General de los Partidos Políticos, en su artículo 34, párrafo segundo, define con claridad cuáles son los supuestos en los que la autoridad jurisdiccional no podrá intervenir al tratarse de situaciones que le corresponde definir únicamente a los principios, a los propios partidos. Al respecto, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que entre tales asuntos se encuentran los procedimientos de designación directa de candidatos realizados por un partido político ante una situación extraordinaria, pues en esos casos se está en presencia de un proceso deliberativo para la definición de su estrategia política y electoral, que es una facultad discrecional. De esa manera resulta claro que la potestad de postular a candidatos con motivo de cumplimiento al mandato de paridad de género se trata de una facultad discrecional ejercida en este caso por el Partido de la Revolución Democrática, porque deriva de una previsión legal ante un supuesto extraordinario que impidió que el procedimiento ordinario pudiera cumplirse, pues quedó a su arbitrio, ponderación y determinación. Por tanto, a efectos de dar cumplimiento al mandato de la superioridad, el Partido de la Revolución Democrática presentó nuevas listas de integración de planillas de regidores para ser registradas por la Autoridad Administrativa Electoral Local, incluyendo el municipio de Chiapa, Tabasco, lo que se considera legal, toda vez que lo hizo bajo los principios de autodeterminación y autorización plenamente justificadas en el caso, debido a que derivado de una situación extraordinaria, es decir, la sentencia antes aludida, de que lo obliga a cumplir con el principio constitucional de paridad de género en sus modalidades vertical y horizontal. Incluso se considera que el partido político en mención estaba en libertad de designar a una candidata externa, como en el caso que se planteó ocurrió, debido a que tal situación está prevista en los artículos 282 al 285 del Estatuto, que dicho ente político, aun cuando haya sido dirigente, representante político y funcionario del gobierno de entre otros partidos políticos, siempre y cuando presente previamente el registro que corresponda, su renuncia por escrito del partido político respectivo y hagan pública la misma, no haya sido responsable de hechos de presión, corrupción o narcotráfico. Sobre el particular, la propia actora aportó acusa de recibo de un escrito supuestamente dirigido a la ciudadana Gladys Cepeda Guadalupe Cano Conde, al presidente del Comité Municipal en Chiapa del Partido Revolucionario Institucional, por medio del cual renuncia a su militancia, y como miembro del Consejo Municipal, con el sello de recibido de la presidencia de dicho partido, el 29 de abril de 2015, mismo que tiene un valor indiciario mínimo al tratarse de una copia simple. Ahora bien, el artículo 283, inciso G del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática a que se ha hecho referencia, no se advierte que sea imperativo que dicha denuncia se presente con una antelación específica, sino que solo ordena que sea previo a la solicitud de registro, lo que el alegato del denunciante en cuanto a que la renuncia de Gladys Cepeda Guadalupe Cano Conde del Partido Revolucionario Institucional se presentó apenas unas horas antes de que el Partido de la Revolución Democrática hiciera la sustitución de las candidaturas, carece de relevancia, por lo que hace a que no se hizo pública la renuncia en cuestión. El estatuto no refiere a través de qué medios debe cumplirse esa condición, y tampoco consta en autos de que tal circunstancia no se haya producido. Además, se estima que no se trata de una restricción con una fuerza obligatoria de tal magnitud, que en el caso de no haberse llevado a cabo puede afectar el registro que se combate por esta ley. Razón de lo anterior, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el enjuiciante y por tanto se confirma el registro controvertido. En lo que respecta a los juicios ciudadanos 43, 44, 45 y 46 de este año acumulados, interpuestos por los ciudadanos Lucía Sánchez Santiago, Arturo Pedro Somellera, Jorge Luis Campos Taracena, Judita del Carmen Álvarez Bonora, para controvertir el acuerdo CE diagonal 2015 diagonal 030, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en sesión especial iniciada el 19 y concluida el 20 de abril de 2015, relativo a la procedencia de solicitudes de registro de las candidaturas a diputado
diputados locales y regidores por el principio de representación proporcional, presentadas por los partidos políticos por el proceso electoral 2014-2015. Porque en dicho acuerdo se aprobó el registro de Jorge Alberto Lazo Centeno y Patricia Hernández Calderón como candidatos a diputados plurinominales de la segunda circunscripción postulados por el Partido Revolucionario Institucional, lo que consideraron contrario a derecho, ya que en concepto de los impugnantes, tales candidatos no reúnen el requisito de residencia efectiva en el lugar donde fueron propuestos, haciéndolos inelegibles. Al respecto, se propone sobreseer los citados juicios ciudadanos acumulados en virtud de que han quedado sin materia, a como se explica a continuación. El registro de los mencionados candidatos controvertidos han quedado sin efectos, toda vez que se ha dictado sentencia de fondo en el asunto en el juicio ciudadano identificado con la clave TTJDC 47/2015-1, radicado en este tribunal, en el cual se resolvió revocar el acuerdo CE 2015-030 de 20 de abril de 2015 y ordenando llevar a cabo un nuevo procedimiento de designación de candidatos, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En consecuencia, queda demostrada que la designación de Jorge Alberto Lazo Centella y Patricia Hernández Calderón como candidatos registrados dejó de surtir efectos al ordenarse llevar a cabo una nueva designación en los términos precisados en la sentencia mencionada. Por respuesta, se propone sobreseer los presentes juicios ciudadanos acumulados, dadas sin procedencia en términos de la hipótesis prevista en el artículo 11, párrafo 1, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, consistente en la falta de materia para resolver. Asimismo, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio ciudadano 49-2015, promovido por el ciudadano Armando Padilla Herrera. El actor hizo valer como agravio lo siguiente: el del acuerdo CE 2015-030 de causa grave, toda vez que la designación del primer lugar de la lista de candidatos para regidores por la vía de representación proporcional para el ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco emanadas de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional. Respecto al aducido por el actor, es claro que contrariamente a ello, el acuerdo CPN SG 030-2014 de 12 de diciembre del 2014, en sesión extraordinaria de uno del mismo mes y año, se advierte que se aprobó el método de selección de candidatos a cargos de locales de elección popular en Tabasco. Asimismo, se recibió por parte del Comité Directivo de dicho partido acta de sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2014, mediante la cual informó que se sesionó a fin de solicitar la aprobación del método de selección de candidatos a cargo de elección popular, así como los de representación proporcional para que sean elección abierta, elección por militante y designación directa de candidato. En ese sentido, la Comisión Permanente Nacional del citado partido, mediante acuerdo, aprobó el método de selección de candidato a cargo de elección popular, concluyendo que era designación directa, únicamente 4 municipios, entre ellos el del centro, lo que se corroboró con el acuerdo del 16 de abril del 2015, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, del cual se advierte que el ciudadano Abraham Alanis García quedó en primer lugar como candidato a regidor plurinominal del municipio de Centro. Por otra parte, no le asiste la razón al actor al señalar que nunca se le citó ni se les evaluó, así que nunca se dio a conocer ningún documento que acreditara la decisión de esa comisión. Esto a razón de que con ello, con fecha 12 de enero de 2015, fue publicada en los estados físicos del Comité Ejecutivo Nacional las providencias CEG 04-2015, mediante la cual se emitieron los lineamientos para el procedimiento que se llevaría a cabo las comisiones permanentes de los consejos estatales. Posteriormente, el 8 de febrero, se publicaron las invitaciones mediante cédulas y estados a los militantes de los partidos de Acción Nacional y de los ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad en el Estado de Tabasco para participar en el proceso interno de designación de fórmulas de candidatos. Consecuentemente, es claro que el actor Armando Padilla Herrera sí tuvo conocimiento del acuerdo antes mencionado, ya que manifiesta como agravio haber firmado en la primera posición, así como de las providencias descritas en los párrafos precedentes, y fue de
participar como militante del Partido Acción Nacional en el proceso electoral 2014-2015, así como aceptó que su partido designara de manera directa las candidaturas a diputados locales y regidores por el principio de representación proporcional, y al no compartir en el momento oportuno es dable deducir que estaba de acuerdo con la citada designación, de lo que se concluye que el Comité Ejecutivo Nacional realizó el procedimiento atinente en cuanto a las designaciones de regidores y ayuntamientos por el principio de representación proporcional del municipio de Centro Tabasco, que es lo que impugna el enjuiciante. Por otra parte, es preciso mencionar que el actor no aportó documento alguno que demuestre que haya sido designado para ocupar el primer lugar para contender en la elección de candidatura para regidores de representación proporcional por el municipio de Centro Tabasco, como lo afirma, incumpliendo con la carga procesal que impone el artículo 15.2 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, que establece que el que afirma está obligado a aprobar. Por otra parte, el ponente advierte que el expediente que se actúa sobre la carta de aceptación del ciudadano Armando Padilla Herrera del 16 de abril del 2015, informado y escrito bajo protesta de decir verdad para presidente municipal y regidores de la misma fecha, ambos sin firmas, incumpliendo con los requisitos establecidos en el punto 5, inciso E, de los lineamientos y en el artículo 189 del punto 3 de la Ley Electoral de los partidos políticos del Estado de Tabasco. Por tanto, es dable afirmar que la autoridad responsable, Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, al recibir los citados documentos y percatarse que el ciudadano Armando Padilla Herrera incurrió en una omisión de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley del Medio antes citada, debió haber requerido a este caso al Partido Acción Nacional para que dentro de los 48 horas siguientes subsanara él o los requisitos emitidos por su caso sustituyera la candidatura. En ese orden de ideas, si la autoridad partidista exhibió la referida documental sin la firma del doble enjuiciante para un lugar distinto, es decir, tercer lugar, y dicho documento no fue debidamente firmado por el ciudadano Armando Padilla Herrera, se genera la presunción de que se realizó un acto indebido o ilegal en detrimento subvenetante. Finalmente, el demandante sostiene que las otras cosas que no existen en los estatutos, entre otras cosas, que no existen en los estatutos del Partido Acción Nacional ni en los reglamentos generales para los órganos estatales y municipales ni ningún otro dispositivo interno, un reglamento o designaciones. Cabe precisar que en el artículo 92, inciso E de los estatutos generales del Partido Acción Nacional establece los métodos de designación que estatutariamente se contempla, considerándose que el enjuiciante era plenamente sabedor de los mismos, ya que en virtud de lo preceptuado aceptó su participación como militante para la elección de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento del Centro Tabasco, y en consecuencia su plena aceptación a lo dispuesto tanto en los estatutos mencionados como en los lineamientos establecidos en las providencias SG04/2015 de 7 de enero de 2015, máximo que es autoridad jurisdiccional, advierte que el acuerdo CE 2015-030 de 20 de abril, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, fue el designado en la posición tercera de la lista para regidores por la vía de representación proporcional para el municipio de Centro Tabasco, del citado partido político. Y si el hoy enjuiciante es inconforme según con la ilegalidad de los estatutos de su partido, debió haberlos impugnado con la debida oportunidad. En mérito del expuesto se propone declarar impugnados los agravios aducidos por el actor. Finalmente, con el proyecto de recurso de apelación 35 y 36, interpuestos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México a través de sus respectivos representantes para controvertir el acuerdo CE 2015-035, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco en sesión extraordinaria concluida el 1 de mayo de 2015, relativo a la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a presidentes municipales y regidores por el principio de mayoría relativa presentadas por los partidos políticos y candidatos independientes para el proceso electoral ordinario 2014-2015, específicamente para la aprobación de las candidaturas comunes. Al respecto, se propone confirmar el acto impugnado por las razones que a continuación se explican. De la lectura de los agravios hechos valer por los apelantes se advierte que, si bien es cierto, ambos partidos políticos imponen el acuerdo CR 2015-035 emitido por el Consejo Estatal
del Instituto Electoral Local en lo referente a las candidaturas comunes aprobadas entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Nueva Alianza, siendo que además el Partido Revolucionario Institucional refiere candidaturas comunes entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista de México. No menos cierto resulta que lo hacen bajo argumentos notoriamente distintos, pues el primero en mención se dedica a señalar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley electoral y en los lineamientos sobre candidaturas comunes emitidos por el citado Consejo Estatal. En cuanto que el Partido Verde Ecologista de México refiere que los partidos políticos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza debieron celebrar una coalición parcial y no candidaturas comunes al proponer en exceso más del 50% de candidatos bajo esa figura de participación electoral. En tales circunstancias se analizó si el momento en que se pronunció la responsable respecto a las candidaturas comunes fue oportuno conforme a la ley, si contaba con los requisitos de ley que se debe exigir a los partidos políticos postulantes de dichas candidaturas. Se debió estudiar y pronunciarse sobre los convenios de candidaturas comunes y ponerlo a la vista de la Adelante para su análisis antes de emitir el acuerdo inclinado. Y si era darle a conceder el registro de las citadas candidaturas aun y cuando excedían el 50% de las propuestas registradas, o bien exigir la celebración de una coalición parcial. Para el caso en estudio se tuvo presente lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad del 13 diagonal 2014 y sus acumuladas 87 diagonal 2014 y 89. Que constituye un hecho notorio para este tribunal en términos del artículo 15 de la Ley de Medios local, expedientes dentro de los cuales se exponen las diferencias entre las coaliciones y las candidaturas comunes. Así, en cuanto a los planteamientos del Partido Revolucionario Institucional, se propone declararlos parcialmente fundados pero no grandes, en virtud de que dicho partido cumple las reglas aplicables a la figura de la candidatura común, con la de la coalición al sostener que la candidatura común presentada por los partidos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza debió presentarse de forma previa mediante convenio para la consideración del Consejo Estatal y análisis del propio apelante, como si se tratase del registro de un convenio de coalición, en lo cual no le asiste la razón. Además, dicho partido actual señala como presuntamente incumplidos por la responsable de emitir el acto impugnado los requisitos contenidos en el numeral 94 de la Ley Electoral Local y en el Acuerdo CE 2015-035, en lo cual no le asiste la razón, ya que en el citado acuerdo no se establecieron requisitos o lineamientos para el registro de candidaturas comunes, mientras que en el citado precepto legal sí se establecen diversos requisitos, pero solo uno de los que alude el apelante es coincidente con dicha hipótesis normativa, siendo en la especie que se cumplió con la responsable, pues consistía en señalar las aportaciones de cada instituto político, lo cual se estableció en el convenio respectivo, y contrario a lo sostenido por el impugnante, la responsable no tenía la obligación de señalarlo en el cuaderno controvertido. Ahora bien, atendiendo a que en términos del artículo 24 de la Ley Procesal Electoral Local, este tribunal debe resolver los medios de impugnación tomando en cuenta los preceptos jurídicos presuntamente violados, aunque sean omitidos o citados de manera equivocada por las partes, debiendo tener aquellos que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. Bajo esa tesitura no se soslayó que en el motivo de disenso hecho valer por el Partido Revolucionario Institucional señala el incumplimiento de diversos requisitos que equivocadamente ubica en el artículo 94 de la Ley Electoral Local y en el Acuerdo CE 2015-35, cuando lo cierto es que dichos requisitos son parcialmente coincidentes con los contemplados en el numeral 24 de los lineamientos aprobados en el Acuerdo CE 2015-026, emitido por la responsable en relación a las candidaturas comunes. Se procedió a sufrir la deficiencia del agravio en relación a los preceptos presuntamente violados y se analizó además el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 24. En ese sentido, realizado que puede análisis, se establece que la responsable cumplió con los requisitos establecidos en el citado numeral. Al ordenar en el acuerdo inclinado la realización de las notificaciones y publicaciones respectivas, con excepción de que no ordenó el requisito consistente en la remisión de la copia certificada del convenio de candidatura común al Consejo Estatal para su publicación
en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado, en la página de internet del Instituto Estatal, de ahí lo parcialmente fundado del agravio. No obstante, el inoperante del agravio consiste en que dicho requisito consiste en un acto de cumplimiento posterior a la emisión del acuerdo impugnado y no previo a su celebración. Por ende, en nada condicionan la validez de la emisión del acuerdo controvertido, toda vez que no se relacionan con su origen, ni menos aún se pueden considerar como necesarios para su surgimiento, ya que de ser así, se estaría contemplados por el legislador en la ley electoral local como requisitos previos, lo cual no ocurre. Máxime que dicho convenio sí fue publicado en el periódico oficial del Estado en el suplemento 7580C del 29 de abril de 2015. No pasó desapercibido para este tribunal que el partido político en cuestión señaló además candidaturas comunes en los partidos políticos Verde Ecologista de México y el Partido de la Revolución Democrática. Tales son inexistentes, pues no se advierte aprobación de estas en el acuerdo impugnado, lo que hace notoriamente inatendible el argumento del apelante en este sentido. Ahora bien, en cuanto a los planteamientos del Partido Verde Ecologista de México, se propone declarar infundados y no operantes por lo siguiente. Lo infundado de tales planteamientos del partido actual deviene en virtud que funden las reglas aplicables a la figura de candidatura común como la de la aparición, dedicándose a pretender aplicar las restricciones y requisitos propios de la coalición de las candidaturas comunes. En ese sentido, atendiendo a que la totalidad de los argumentos del partido político electoral se basan en pretender aplicar las reglas de la coalición a las candidaturas comunes, es por lo que al mismo tiempo devienen inoperantes sus agravios, ya que si bien es cierto realizar un análisis pormenorizado del porcentaje de candidaturas comunes de mayoría relativa postuladas y las encuadrada en una coalición parcial por exceder el 50% del total, esto en nada controvierte los razonamientos de la responsable para aprobar las candidaturas comunes, claro que se reiteran, se tratan de distintas formas de participación. En tales circunstancias, al resultar parcialmente fundado, pero inoperante uno, e infundados inoperantes otro, y los agravios emitidos por los partidos políticos actores, la consecuencia directa es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo en el sentido de la resolución controvertida. Por tales agravios no tendrían eficacia para revocarla o modificarla. Es la vuelta, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos que propone el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en su calidad de ponente. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales 41, 43, 44, 45, 46 y 49, todos del 2015, así como los recursos de apelación acumulados 35 y 36 del presente año. Si se desea hacer algún argumento en relación a estos proyectos, se puede hacer en este momento. Si no hay mayor argumento y habiendo expuesto la jueza instructora de manera clara y concisa los motivos por los cuales el señor magistrado concluye sus determinaciones en estos fallos, solicito a la señora secretaria general de acuerdos proceda a recabar la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta, magistrado complementario Ventura. A favor de todos los proyectos presentados. Magistrado Óscar Rebolledo Herrera. Magistrada Elvira Alvarado de la Cruz. A favor de todos los proyectos. Presidenta, los cuatro proyectos propuestos por el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en su calidad de ponente fueron aprobados por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TJDC 41, diagonal 2015, se resuelve como punto único. Se confirma el acuerdo C/2015, diagonal 035, aprobado el 1 de mayo de 2015 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
en lo que fue materia de impugnación y por consiguiente el registro de la ciudadana Gladys Etel Guadalupe Cano Conde como candidata externa a la presidencia municipal de Teapa, Tabasco, postulada en común por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza para el proceso electoral ordinario 2014-2015 por las razones expuestas en el considerado octavo del presente fallo. En lo que respecta al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano acumulados 43, 44, 45 y 46, todos del año 2015, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral resultó competente para conocer y resolver los presentes juicios ciudadanos acumulados y resolver en los términos del considerado primero de esta sentencia. Segundo, se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos identificados con las claves TERJDC 44/2015, TERJDC 45/2015, TERJDC 46/2015, al diverso TERJDC 43/2015. Tercero, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Lucía Santé Santiago, Arturo Pedrero Sobellera, Jorge Luis Campos Caracena y Rita del Carmen Galvez Bonora, en términos de lo señalado en el considerando tercero de la presente sentencia. Cuarto, gloses de copia certificada de la presente resolución a los juicios ciudadanos acumulados en virtud de que se tramitaron en piezas separadas. Quinto, hágase de manera pronta del conocimiento a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por sede en Jalapa, Veracruz, la tramitación del presente asunto, el cual culminó con el dictado de la presente resolución, lo anterior a través de la cuenta electrónica correspondiente. Por otra parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TERJDC 49/2015, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios del enjuiciante por las razones expuestas en el considerando noveno del presente fallo. Segundo, en lo que fue materia de impugnación, se revoca el acuerdo CE/2015/030 emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en sesión especial iniciada el 19 de abril del presente año y concluida el 20 siguiente. Específicamente, en cuanto hace a la tercera posición de la candidatura a regidor propietario de representación proporcional por el municipio de Centro Tabasco, postulada por el Partido Acción Nacional para el proceso electoral ordinario 2014-2015, quedando intocada la candidatura de regidor propietario correspondiente a la primera posición controvertida. Tercero, se ordena a la autoridad responsable, Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que en un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación del presente fallo, requiera al Partido Acción Nacional, concediéndole un término de 48 horas a efectos de que subsane la deficiencia documental contenida en la carta de aceptación de candidatura del ciudadano Armando Padilla Herrera, que le fue asignada en tercer lugar como candidato a regidor propietario por el principio de representación proporcional al Ayuntamiento de Centro Tabasco, y de no ser así, sustituya dicha candidatura. Cuarto, asimismo se ordena al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que en un plazo de 3 días naturales inicie de oficio procedimiento ordinario sancionador en contra del Partido Acción Nacional por las posibles infracciones cometidas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco en términos de los artículos
336, 339 y 355 de la ley en cita por las razones expuestas en el considerando noveno del presente fallo. Una vez realizado lo anterior, la responsable en mención deberá informar a este tribunal en un plazo de 24 horas a partir de que ello ocurra, apercibida que en caso de que incumpla se hará acreedora una multa consistente en 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado, prevista en el artículo 34, inciso C de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral local. Quinto, se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de contestación al ciudadano Armando Padilla Herrera en relación a los escritos presentados en distintas fechas ante el citado instituto, en un término máximo de 3 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. Sexto, hágase de manera pronta del conocimiento a la Sala Regional Jalapa, Enríquez, Veracruz, del Poder Judicial de la Federación, de la tramitación del presente asunto, el cual culminó con el dictado de la presente resolución. Lo anterior a través de la cuenta electrónica correspondiente. Séptimo, asimismo, publíquese la presente resolución en la página de internet que tiene este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Finalmente, y en relación a los asuntos aprobados al magistrado ponente Óscar Rebolledo Herrera en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con la clave AP35/2015 y TAP36/2015 se resuelve, haciéndose la votación que se refiere a recursos de apelación. Primero, este Tribunal Electoral resultó competente para conocer y resolver los presentes recursos de apelación en los términos del considerando primero de esta sentencia. Segundo, se decreta la acumulación del recurso de apelación TAP36/2015 al expediente TAP35/2015 por ser este último el primero que se recibió en este tribunal. Tercero, resultaron parcialmente fundados pero inoperante uno e inoperantes otros de los agravios esgrimidos por los partidos políticos apelantes. En consecuencia, se confirma el acuerdo CE/2015/035 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en lo que fue materia de impugnación por las razones vertidas en el punto sexto del considerando de esta ejecutoria. Realícense las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Habiéndose desahogado el orden del día en lo correspondiente a los asuntos a cargo del magistrado Óscar Rebolledo Herrera, y para continuar con el desahogo de los asuntos que han sido previamente aprobados en cuanto a su orden del día, solicito la presencia del juez instructor Isidro Jiménez Moscoso, a quien se autoriza para que dé cuenta con los proyectos de resolución que en calidad de ponente propone el magistrado Jorge Montaño Ventura en los expedientes JDC 42/2015 y JDC 48/2015. Adelante, señor juez. Con su autorización, magistrada presidenta, y con el permiso de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Jorge Montaño Ventura relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano. En el expediente identificado con la clave JDC 48/2015, promovido por María de los Ángeles Gloria Sánchez en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar el acuerdo CE/2015/030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por considerar, entre otras cuestiones, que la ciudadana Gloria
Herrera, candidata propietaria del diputado local por el principio de representación proporcional, que aparece registrada en el segundo lugar de la lista de la primera circunscripción plurinominal electoral del Partido Revolucionario Institucional, no cumple con los requisitos de elegibilidad. Ahora bien, se propone el sobreseimiento del plano de juicios ciudadanos que nos ocupa en lo tocante a los agravios dirigidos a combatir la inelegibilidad de la candidata en cuestión. Lo anterior, al constituir un hecho notorio y público en términos del artículo 15.1 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral de esta entidad, que este Tribunal Electoral Local, en sesión pública de fecha 19 de mayo del presente año, resolvió el juicio ciudadano con la clave de JDC 47/2015, interpuesto por Amalio Augusto Ocampo Rodríguez, Octaviano Ruiz Valencia, María Teresa Cabrales Sanguino y otros, en contra del precitado acuerdo CE/2015/030, sentencia que establece, entre otros, el siguiente punto resolutivo. Segundo, se revoca el acuerdo CE/2015/030 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de 20 de abril del año en curso, únicamente en lo que respecta a la aprobación de los registros de las listas regionales de fórmulas de candidato a diputado local por el principio de representación proporcional para el proceso electoral ordinario 2014 y a los 2015 de los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social y Verde Ecologista de Brindis. Debiendo inconcluso, entonces, este Tribunal Electoral de Tabasco revocó el acuerdo C/2015/030 en lo que respecta a la aprobación de los registros de las listas regionales de fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral ordinario 2014-2015 de los partidos políticos, entre otros, el del Revolucionario Institucional, que al mismo tiempo ordenó al Consejo Estatal verificara que las listas regionales sobre tales candidaturas presentadas por los partidos políticos cumplieran con la paridad de género bajo los lineamientos vertidos en esa resolución y en caso de no cumplir, procediera a requerirlos para que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación correspondiente realizaran la elaboración de su lista de acuerdo a lo previamente establecido. De ahí que resulta claro que los agravios hechos valer por la actora dirigidos a combatir la inelegibilidad de una candidata cuyo registro había sido aprobado por la autoridad administrativa local en el acuerdo CE 2015/030 debe declararse sin materia en razón que se revocó el mencionado acuerdo en lo relativo a la aprobación de los registros de tales candidaturas y entre estas del Partido Revolucionario Institucional, quedando sin efecto legal alguno los referidos registros. Por tanto, la candidata impugnada como inelegible en este juicio, hoy por hoy, dejó de contar con tal carácter al revocarse el acuerdo en cita y por ende resultaría inverosímil pronunciarse sobre la inelegibilidad de una candidata que no se encuentra registrada para dicho cargo por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Además, que no existe la plena certeza que la ciudadana Gloria Herrera sea nuevamente propuesta como candidata por su partido político al cargo en cuestión, sin que sea dable políticamente analizar su elegibilidad con base a su posición. En consecuencia, se propone sobreseer lo anterior, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. 89 y 90 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tabasco, consistente en la notoria improcedencia de esta impugnación. Por otra parte, la
la disconforme y con un diverso agravio argumentando que interpuso este juicio ciudadano a cautela para no quedar en estado de detención por vencer salud dentro en su perjuicio. En razón que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta el momento de la interposición de este procedimiento, no resolvía el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante que había interpuesto el 8 de abril de 2015, impugnando el acuerdo emitido el 12 de abril del presente año, en la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente de Dignidad Política, donde aprobó las listas regionales de diputados por el principio de representación proporcional que posteriormente registró ante el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de Tabasco. Tales agravios se califican de inoperantes en razón que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional informó a esta autoridad al juicio ciudadano para la protección de los derechos partidarios del militante que interpuso la actora recayó en el expediente CNJP-JDP-TAP-507/2015 y se dictó resolución el 29 de abril del 2015. Al respecto, cabe decir que ciertamente cuando la actora interpuso el juicio ciudadano que nos ocupa, no se había dictado resolución por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, ya que tal resolución fue emitida posterior a presentar este juicio. Sin embargo, sí emitió una sentencia. Por tanto, es de pleno conocimiento político de que cuando el ciudadano intenta alguno de los medios de defensa al interior del partido, deberá esperar a que se resuelva o, en su caso, desistir de impugnación. Antes de acudir al juicio de protección referido, por no legalmente factible tramitar ambas impugnaciones de manera simultánea, porque se genera el riesgo de evitar soluciones contradictorias respecto de una misma cuestión. La apelante pudo desistirse del medio de defensa intrapartidario para evitar en su caso sentencias contradictorias, pero no lo hizo, pues tal órgano partidista dictó una resolución que la antes mencionada se encuentra consentida a combatir ante la autoridad y forma que corresponda y no replantear los mismos agravios a través de este juicio ciudadano. Por último, se declara inoperante el agravio que expone a la impugnante bajo el argumento que ella fue excluida y discriminada para la integración de la lista plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, violentando diversos artículos y disposiciones de los estatutos del mencionado instituto político, pues estima que tiene derecho a ocupar el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados plurinominales de la primera circunscripción del Partido Revolucionario Institucional en el lugar de la ciudadana Gloria Herrera. Tal determinación se toma en virtud que la materia de este punto de disenso no se encuentra dirigida a cuestionar por vicios propios el acto organizado de la autoridad administrativa electoral local. Es decir, la emisión del acuerdo C/2015/030, sino que se limita a contravertir actos partidistas tales como que ella tenía mejor derecho y perfil que la candidata que había sido registrada por el Partido Revolucionario Institucional al cargo de diputada local por el principio de representación proporcional, de acuerdo a los estatutos de su partido, en el entendido que la posibilidad de designar a la olla sonante para ocupar el lugar que reclama en la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de la primera circunscripción del Estado. Es un tema de autodeterminación de los diversos institutos políticos acorde con sus estrategias e ideología política. Es decir, se trata de un asunto interno de dicho partido político. También se encuentra con el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Jorge Montaño Ventura relativo al juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano del expediente TJDC 42/2015,
promovido por Miguel Ángel Xavier García y Carla María Hernández Morales en contra del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena por la negativa de registrarlos ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como suplentes de los ciudadanos Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, candidatos a regidores propietarios dentro de la planilla encabezada por Freddy Martínez Colomén, correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco. En su escrito de demanda, los actores aducen que les causa agravio la negativa del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena de registrarlos como suplentes de los candidatos a regidores propietarios Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla en la planilla encabezada por Freddy Martínez Colomén en el municipio de Macuspana, Tabasco, ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, pues aducen que en el lugar que le correspondía fueron registrados como suplentes los ciudadanos Arcelio Mateo Cruz y Soledad López Paz. Asimismo, manifiestan que las autoridades responsables actuaron de mala fe, pues sabían que habían sido designados y notificados como regidores suplentes mediante escrito signado por los regidores propietarios. Por otra parte, expresan que el 10 de abril del presente año, los aspirantes a regidores propietarios dieron aviso mediante escrito a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena de sus asignaciones como suplentes, sin que el Comité Ejecutivo Estatal haya anulado sus asignaciones o efectuado alguna asamblea para el nombramiento de los suplentes. En el proyecto de cuenta se propone declarar inoperante los agravios exigidos por los enjuiciantes, porque se estima que los actores parten de la premisa falsa en que al haber sido invitados mediante escrito por Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla como sus regidores suplentes, les correspondía tal derecho, pues a su juicio los propietarios podían designar a sus suplentes de acuerdo con el punto 21 de la base de la convocatoria correspondiente. Sin embargo, cabe referir, de acuerdo con la convocatoria emitida al respecto, en la designación que hicieran los regidores propietarios, debía estar de acuerdo la Comisión Nacional de Elecciones, lo que en especie no a confesión, pues de auto no se advierte elemento de conexión alguno que acredite tal circunstancia. En ese sentido, es darle a considerar que los registros de los ciudadanos Miguel Ángel Xavier García y Carla María Hernández Morales no fueron aprobados en ningún momento por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. En consecuencia, no estaban en condiciones legales de ser designados y al haber registrados como suplentes de los regidores propietarios. Por otra parte, resulta fundamental destacar que en auto no habrá constancia alguna donde el Comité Directivo Estatal del Partido Morena comunicara a los actores la negativa de su registro como regidores suplentes de los ciudadanos Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, por lo que, ante esta circunstancia y con el fin de justificar su interés en este asunto, ellos estaban obligados a estar pendientes, ¿sí?, y que se les debió haber resuelto en términos del artículo 8º constitucional, ¿sí?, y para que la Comisión Nacional de Elecciones le diera respuesta de manera pronta, tal como lo establece nuestro precepto. De ahí que se estimen inoperantes los agravios hechos valer por los promoventes en su escrito inicial de demanda. En atención a lo anterior, el ponente propone confirmar la negativa de registro de los ciudadanos Miguel Ángel Xavier García y Carla María Hernández Morales como regidores suplentes de los ciudadanos Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, candidatos a regidores propietarios de la planilla encabezada por Freddy Martínez Colomén del Partido Morena, correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco, realizada por el Comité Ejecutivo Estatal y la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena. En las cuentas, señora magistrada. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a nuestra consideración los dos proyectos que propone el magistrado oponente Jorge Montaño Ventura en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales identificados como
42 y 48 del presente año. Si desean hacer el uso de la voz, pueden hacerlo en este momento. Si no hay mayor consideración en relación a los proyectos presentados y al haber escuchado ampliamente los argumentos expuestos en el proyecto que se propone, solicito a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente respecto a estos dos juicios para la protección de los derechos políticos nacionales. Claro que sí, magistrada. Magistrado Jorge Montaño Ventura. Magistrado Oscar Rodrigo Herrera. Magistrada Presidenta Yolanda Alvarado de la Cruz. A favor de los dos proyectos. Presidenta, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado como JDC 42/2015 se resuelve como punto único. Se confirma la negativa de registro de los ciudadanos Miguel Ángel Chávez García y Carla María Hernández Morales como regidores suplentes de los ciudadanos Pedro Jiménez Reyes y María Guadalupe García Lamilla, candidatos a regidores propietarios de la planilla encabezada por Freddy Martínez Colomé del partido Morena, correspondiente al municipio de Macuspana, Tabasco, realizada por el Comité Ejecutivo Estatal y la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena. Por otra parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TJDC 48/2015 se resuelve. Primero, por las consideraciones previstas en el cuerpo de esta resolución, se sobresea de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por María de los Ángeles Frías Sánchez, identificado como TJDC 48/2015, en contra del acuerdo CE/2015/030, emitido el 20 de abril del año actual por el Consejo Estatal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco sobre la procedencia de las solicitudes de registro supletorio de las candidaturas a diputados locales, presidentes municipales y regidores por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos políticos para el proceso electoral ordinario 2014-2015, por considerar, entre otras cuestiones, que la candidata propietaria por dicho principio misma que aparece registrada en el segundo lugar de la lista de la primera circunscripción plurinominal electoral del Partido Revolucionario Institucional no cumple con los requisitos de elegibilidad. Segundo, se declaran inoperantes los agravios formulados por la actora María de los Ángeles Sánchez Frías en contra de los actos realizados en la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de fecha 2 de abril de 2015. Habiéndose agotado el orden del día y habiéndose también sometido a votación los expedientes que fueron enlistados y aprobados en esta sesión pública, siendo las 14:23 del día 21 de mayo del presente año, damos por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de